gracias por conectarse con MQA. En este momento ya tenemos una conectividad de más o menos 22 personas. Vamos a dar un minuto para dar inicio a la sesión. Gracias. Muy buenos días. Gracias por conectarse con MQA y bienvenidos a la sesión Tendencias para vivir mejores experiencias con sus clientes. La charla que dictarán Emilio Díaz, director de preventa y líder en procesos, Esteban Castro, especialista de cadena de abastecimiento. Este es un espacio de aprendizaje con MQA. Les recuerdo que al final de esta sesión tendrán un espacio para hacer sus preguntas y respuestas que pueden hacer a través del chat. Esta sesión está siendo grabada y posterior enviada a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Le doy la palabra a Emilio y a Esteban para iniciar esta sesión. Gracias a todos. Buenos días, yo soy Emilio Díaz y bueno, hoy los voy a acompañar para hablar sobre un tema que nos compete a todos y es cuáles son las tendencias que debemos tener nosotros como compañía y que están haciendo nuestros clientes para tener una experiencia diferente, una experiencia memorable. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Y la idea es que cuando tengamos, esta es una sesión corta y la idea es que tengan ustedes y resuelvan esas inquietudes que puedan tener frente al tema. Y la idea es que al terminar esta sesión, para poder decir, vamos a llevar a nuestros clientes a tener una experiencia diferente, una experiencia agradable y que obviamente nos permita mejorar como compañía. Quiero arrancar esta presentación hablando de qué está ocurriendo en este mundo tan cambiante con nuestros clientes. Nuestros clientes hoy en día, y vamos a vivir nosotros en este momento desde nuestras casas, que lo primero es el mundo digital. Hoy en día la tendencia a ese mundo digital toma mucha relevancia y es lo que hoy en día está marcando la pauta. Hoy en día ya los clientes están comprando de manera digital. Hoy en día podemos prender el computador, encender el celular y navegar y pues ahí podemos hacer cualquier tipo de transacción. Nosotros como compañía debemos adaptarnos a esos cambios. Otro punto importante y cuáles son las tendencias. Nosotros como compañía necesitamos no solamente vender un producto o un servicio una vez, sino que necesitamos tener clientes de por vida. Necesitamos generar sobre esos clientes esa fidelización que necesitamos y que se mantenga una relación siempre con nuestros clientes y que incluso nos puedan recomendar más allá de que sea una compra de una sola vez. Para eso necesitamos tener lo que anteriormente se llamaba una vista del cliente de 360 grados o una información de nuestros clientes precisa, que no solamente se encarga del comportamiento de cómo los clientes están comprando hoy en día, sino cuál es su comportamiento frente a nuestra compañía, ¿no? Y más adelante vamos a ver eso, cómo lo hacemos. Adicionalmente, tener una experiencia holística con el cliente, conectar lo que hace el cliente en su comportamiento de compra y cómo ese cliente en el backend, cómo conectamos nosotros esa información del cliente con nuestro backend para generar información. Y sobre todo, tener datos confiables y que esos datos confiables nos lleven a nosotros como compañía a ser más exitosos en las ventas. Entonces, en principio, estas son las 5 tendencias de las que vamos a estar hablando hoy en día y dejo en la palabra a mi compañero Esteban Castro para que continúe y al final hago el cierre y resolvemos las preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos, pues muchas gracias por estar aquí. Entonces,
vamos a empezar hablando de lo que es la experiencia de cliente. Digamos que muchas veces nosotros nos quedamos con que la experiencia de clientes siempre o va a tener su base en el recuerdo, en la recordación que nosotros podemos llegar a construir en su cabeza. Pero digamos que la experiencia del cliente hoy en día tiene tiene conceptos más amplios, va un poco más allá. Digamos que el recuerdo no solamente es la imagen mental que podemos construir en el cliente, sino va más allá, son las sensaciones y emociones que el cliente puede construir en su relación con nosotros. Ese es un elemento importante de la experiencia del cliente. Otro elemento importante que debemos procurar construir es lo que se conoce como relación de marca con el cliente. Esta relación se puede dar o hay que identificar cuáles son los puntos en los cuales empezamos a construir una relación con el cliente, no solamente de cara al servicio de venta, sino en diferentes elementos de la cadena de valor. Y hay que tener en cuenta que la experiencia del cliente es un valor más de la marca, ¿sí? Que día a día, digamos, se construye o pierde valor o se puede destruir de acuerdo a cómo el cliente la perciba. Entonces, digamos que esos tres elementos son lo que podríamos tener como referencia en lo que es la marca de experiencia con respecto al cliente. Digamos que para nadie es un secreto, para nosotros no es un secreto que conocer a nuestros clientes es una ventaja competitiva. Digamos que el ciclo en general consiste en obtener clientes, fidelizarlos, pero esto tiene un trasfondo, digamos, de cara al negocio. Yo no quiero clientes satisfechos solamente por tenerlos satisfechos, sino pues porque realmente lo que buscamos es maximizar la rentabilidad de ese portafolio de clientes o de esa base de datos de clientes. No todos los clientes necesariamente son los clientes que yo debería tener. Entonces es muy importante identificar cuáles son los clientes target y conocerlos muy bien, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, quiénes son los más rentables. De pronto en tiempos de coyuntura esto es clave, ¿cierto? ¿Cuánto están dispuestos a pagar con el fin de fijar precios? ¿Qué cantidad quieren para soportar de pronto la cadena de abastecimiento? ¿Cómo atraer más con ellos? ¿Cómo puedo hacer ese voice to voice y poder atraer nuevos clientes? ¿Qué productos compran mis mejores clientes de pronto para optimizar mi portafolio? ¿Y cuáles son las prioridades y preferencias de mis clientes? Saber en qué tengo que concentrarme o cuáles son los focos principales. Esto con el fin, digamos, de, vuelvo y repito, maximizar la rentabilidad de una base de datos de nuestros clientes, que finalmente es el objetivo de nuestro negocio. Y es muy importante tener en cuenta que esa relación con los clientes se puede dar, aunque a veces nos quedamos solamente de pronto en que se dan desde que se genera la venta hasta el servicio postventa, realmente se puede dar en cada una de las etapas de la cadena de valor. Esta es una cadena de valor, digamos, general, varía de negocio a negocio, pero el mensaje aquí es que diferentes puntos de vista que podemos tener en cada uno de los eslabones de la cadena pueden complementar y hacer una experiencia de cliente mucho más adecuada. Nosotros podemos interactuar con el cliente en fases de innovación y desarrollo. Podríamos incluso construir productos con ellos o desarrollar productos con ellos. Podríamos, por ejemplo, invitarlos a nuestras plantas de producción para que ellos conozcan nuestros procesos y generar confianza. Podríamos generar estrategias de almacenamiento con base en sus necesidades. Entonces, digamos que el mensaje aquí es como rompamos ese paradigma de pronto de que la relación con el cliente los puntos en los cuales yo me relaciono con él van desde la venta hacia el servicio postventa, sino debemos mirar es que en general en cada uno de los eslabones de la cadena de valor yo puedo generar esa experiencia con ellos y de ahí por supuesto construir ventajas competitivas. Hay un elemento importante y es la gestión de esa experiencia. Eso se conoce como Customer Experience Management. Digamos que el proceso como tal es Customer Experience y la gestión del mismo es lo que se conoce como Customer Experience Management.
teniendo en cuenta, digamos, diferentes métodos de relacionamiento con el cliente, toda la información que podemos recolectar mediante tecnología. Emilio ya nos va a hablar un poco de eso. Y todos esos datos, digamos que la idea es poder gestionar estratégicamente toda la experiencia del cliente con el producto o una empresa. Y digamos que acá volvemos a romper, o el llamado es como hay que tratar de romper un paradigma, y es que no es suficiente de pronto tener un cliente satisfecho, o sea, tenerlo satisfecho es algo bueno, es algo interesante, pero es mucho mejor tener un cliente leal. De pronto en tiempos de disrupciones como los que estamos viviendo, un cliente leal es mucho más conveniente para nosotros que un cliente satisfecho. Por supuesto, para que sea leal, debió estar satisfecho. Entonces, digamos que ese es como hacia lo que tenemos que tratar de migrar esa relación con el cliente, que no solo sea la satisfacción de sus necesidades, sino que se genere una relación gana-gana y que el cliente pueda ser un aliado estratégico de negocio. Pero ¿cómo podemos construir de pronto ese cliente leal? Hay diferentes formas, digamos, o hay un proceso general en Customer Experience para la construcción de esa lealtad. Digamos que partiendo nuevamente de la data, de la información, podemos tener o adquirir clientes que se van a unir, no sé, por ejemplo, a un programa de clientes, ¿cierto? Posteriormente viene todo lo que es el proceso de cross-selling. Entonces, una vez yo adquiera clientes, la idea es mirar qué productos o servicios ellos podrían obtener además del inicial por el cual me buscaron, ¿cierto? Eso se conoce como cross-selling o venta cruzada. Posteriormente hay que buscar de alguna manera incrementar la frecuencia de compra o el aumento del producto. Con el tiempo hay que hacer que el cliente permanezca, que su permanencia sea adecuada. Y finalmente, construir ya la lealtad del cliente. Entonces, esto es bien importante porque se genera ese voz a voz y ese toque de pronto de un cliente a otro. Entonces, digamos que este es como el ciclo general para construir esa lealtad con el cliente. Y esa lealtad donde se puede, familias o grupos de puntos en los cuales yo puedo empezar a interactuar con el cliente y de pronto es interesante empezar a mirarlos e identificarlos muy bien. Están los cross-channel, que son básicamente los centros de contacto, autoservicios, distribuidores, o sea, donde no existe de pronto una relación directa entre el cliente y nosotros, pero es muy importante identificar cuáles son esos puntos para sobre ellos medir cómo está haciendo esa relación y generar una adecuada experiencia. Otro grupo son los cross touch point, que ya son puntos de contacto en los cuales yo estoy de cara al cliente, como puede ser el teléfono, un chat, correos electrónicos, mi página web. Y finalmente está el Cross Life Cycle, que hace referencia a todos los puntos en los cuales el cliente interactúa conmigo, teniendo en cuenta la operación como tal. Entonces, desde que pone la orden de compra, desde que se está haciendo el tracking, el picking, el servicio postventa. Entonces, digamos que es bien importante identificar cuáles son los puntos en los cuales nosotros nos relacionamos con ellos y agruparlos y saber muy bien dónde hablamos con el cliente, dónde nos relacionamos con él. ¿Para qué? Esto va a generar básicamente una relación de omnicanalidad, es decir, que yo me comunico con mi cliente, lo voy a tocar en varios puntos, ¿sí? Puede ser teléfono, call center, web, WhatsApp, puntos propios, hay diferentes canales. Es importante aquí, digamos, construir, que nosotros construyamos una experiencia de cliente homogénea independiente del canal. Seguramente ustedes han tenido la experiencia, no sé, cuando adquieren algún producto, algún servicio. Pongo un ejemplo, no sé, un banco, por ejemplo. Entonces, ustedes a veces o nosotros preferimos de pronto hacer la llamada que hablar con el chat porque la experiencia es diferente.
Entonces eso, digamos, es algo que no se debe procurar. La idea es que sea homogénea, porque finalmente esto también cuesta, o sea, tener estos canales cuesta. Entonces, digamos que la idea es brindar la mejor experiencia en cada uno de los canales con un costo adecuado que nos permita, pues, ser rentables, que finalmente es lo que buscamos. Brindar la mejor experiencia con los mejores costos. Y un elemento importante es tener, digamos, ahí en el back office, de pronto lo que nos mencionaba Emilio, de pronto ya lo vamos a ver a profundidad, y tener colaboradores polivalentes que puedan, de acuerdo a los problemas que está buscando el cliente o las soluciones que está buscando mejor, pues pueda atenderlos de acuerdo a una especialidad adecuada. Hay un elemento importante en la construcción de la experiencia cliente. Este es un ejemplo, no tiene que ser necesariamente esta plantilla. Es una herramienta que se conoce como Customer Journey. El Customer Journey es una herramienta de Design Thinking que básicamente lo que hace es reflejar lo que siente el cliente o mapear mejor todo el proceso del cliente desde que empieza su relación con nosotros, antes de que empiece su relación con nosotros, durante su experiencia, de pronto en un proceso de compra y cómo se realiza en el servicio postventa. Vemos que es una herramienta bien interesante, no es la única, pero digamos que es una que se suele usar, porque si lo miramos desde un punto de vista de mejora continua de procesos, la medición es algo, es muy importante. La definición del problema es clave, pero la medición es muy importante puesto que nos permite saber en qué estado está mi proceso y con base en eso analizar, ¿cierto? Los datos, mejorar y luego controlar. Entonces, digamos que saber el estado de madurez de mi experiencia cliente y saber si es capaz es algo bien importante. Entonces, estos son algunos elementos, digamos, que debe tener el Customer Journey. Antes, durante y después de la experiencia, cómo me conocen, ¿cierto? ¿Qué perspectivas tienen ellos? ¿Cómo me compara contra la competencia de pronto? ¿Cómo es su proceso de compra? ¿Cómo se realiza el pago? Después de que se entrega y cómo es el servicio. Y digamos que la idea es mapear, digamos, cuáles son las evidencias físicas. Esto es un ejemplo, básicamente, cuáles son los puntos de contacto que hay. Si él me conoce a través de la web, de un mostrador, de las tiendas, el punto de contacto a la hora de pagar puede ser por PSE, POS, la entrega es una logística propia, logística tercerizada. Entonces la idea es mapear cada una de esas partes. Y hay una parte bien fundamental, que es la experiencia emocional, que es como una carta de control que va midiendo cómo es la experiencia del cliente a través de cada uno de esos procesos. Entonces, la idea es como calificar o que el mismo cliente que caracterizamos en la parte donde dice persona, nos diga cómo se siente en la parte de, no sé, compra. Entonces, él se siente feliz, la experiencia fue buena, fue adecuada. A la hora de pagar fue bien complicado, entonces se sintió un poco decepcionado. Y todas esas mediciones nos permiten identificar oportunidades de mejora que acarrearán planes de acción que nos permitirán mejorar cada uno de esos elementos. Entonces, digamos que en conclusión, en este punto, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, una muy buena herramienta para medir cómo está siendo la experiencia del cliente es el Customer Journey o el viaje del cliente a través de los procesos con los cuales, o en los cuales, mejor, yo me relaciono con él. Hay 5 pilares, digamos, para la construcción de la herramienta de cliente. El primero, digamos que es algo bien importante, es que tenemos que mantener una identidad única. ¿A qué hace referencia crear una identidad única? No es tanto de pronto a generar la recordación que generábamos,
sino básicamente está orientada a crear fans. Es decir, que nosotros seamos reconocidos por algo en específico en el mercado, en ese market share en los cuales estamos. El segundo es lograr un impulso organizativo. Eso es clave. Digamos que si vamos a crear una experiencia del cliente en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, sin lugar a duda necesitamos apoyo de la alta gerencia. Idealmente que el CEO esté muy comprometido con el tema, o el gerente general, y que de ahí para abajo, digamos, se desprendan iniciativas que permitan en cada una de las áreas generar ese impulso. Algunas empresas, digamos, que adquieren esto como un modelo de negocio core, tienen incluso algunas oficinas con el CCO o el Chief Customer Officer, que es, digamos, la persona encargada de gestionar para cada uno de los eslabones de la cadena de valor el Customer Journey. No necesariamente tiene que ser una oficina o una dependencia, digamos, orgánica en el organigrama, pero sí es recomendable que haya una persona que adquiera ese rol. Si es lo que queremos construir. Puede estar en servicio al cliente, puede estar en mejora continua, o puede ser una oficina completamente aparte, pero sí debe tener un impulso de la alta dirección, digamos que ese es el llamado. Otro elemento fundamental para construir lo que es la experiencia cliente es involucrar a los empleados. Es decir, que los colaboradores deben estar comprometidos con la experiencia del cliente, con construir esos momentos en cada uno de los procesos que desarrollamos. Y digamos que la idea ahí es que entendamos, o que cada colaborador entienda, que toda la labor que ellos desarrollan, sin importar cuál sea, está o soporta una experiencia de cliente. Entonces, si yo estoy en innovación y desarrollo, por ejemplo, entender que la fórmula que estoy desarrollando o el producto que está desarrollando le va a hacer vivir una experiencia al cliente. Que si estoy en producción, entender que la etiqueta que estoy pegando o el control de calidad que estoy haciendo es para que el cliente viva una experiencia. Si estoy en la parte de ventas, la forma en que yo abordo al cliente, la forma en que hablo con él, es para hacerle que cada una de los colaboradores entienda la importancia de su labor, y cómo eso a la final va a repercutir en esa experiencia del cliente, no solamente entendiéndola como calidad o como satisfacción, sino en aras de crear lealtad. Y es importante aquí de pronto remarcar que el rol de recursos humanos o del área de experiencia interna es fundamental, ya que en los planes de capacitación, de entrenamiento, es muy importante empezar a generar cultura. Entonces, digamos que el apoyo de esa área es clave. Otro elemento importante, digamos, en los pilares de la experiencia del cliente es generar interacciones. ¿Cómo podemos generar interacciones? Hay diferentes maneras, pero en un mundo que hoy se está transformando, ¿cierto? En el cual, como nos comentaba Emilio al principio, ya todo es digital. Esas interacciones se tienen que hacer lo más rápido posible. Y esas interacciones con el cliente las puedo hacer precisamente valiéndome de las redes sociales, hashtags, diferentes medios digitales. Entonces, digamos que esto igual es una competencia, y pues nosotros estamos en un mercado competido. Entonces, el que primero empiece a generar interacciones de ese tipo de cosas, digamos, en redes sociales, en los medios, con los clientes, pues digamos que va a generar, van a empezar a hablar de uno. Entonces, eso es importante. Y si la experiencia interna si la experiencia del cliente es adecuada, entonces el voz a voz hoy en día va a ser muy rápido con Twitter, Instagram, Facebook. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado de esa experiencia, por lo que puede repercutir. Ustedes saben que hoy una empresa
que haga vivir una experiencia memorable a un cliente puede ser Trend Topic fácilmente. Entonces, digamos que eso es lo que se busca generar. Y hay otro elemento ahí importante que se conoce como el time to market. Digamos que la idea es desarrollar productos en un tiempo corto, en la medida de lo posible, precisamente para llegar al cliente mucho más rápido que la competencia y poder empezar a generar esas interacciones. Además que esas interacciones son, de cierta manera, como un efecto látigo. Entonces, hay un mito o sí, como un mito que dice que el aleteo de una mariposa en Japón puede ser un tornado en California. Es algo así. Entonces, esas interacciones generan un efecto látigo con el cual tenemos que aprender a convivir y sacarle provecho. Y finalmente, interpretar los resultados y actuar. Consecuencia de toda esa medición que hemos realizado en el Customer Journey, es importante generar planes de acción y entender que esto es algo vivo, es una mejora continua que se va dando y es infinita. Entonces hay que saber interpretar los resultados y actuar respecto a eso. ¿Cómo podemos, digamos, empezar a escuchar, digamos, a medir mejor el Customer Experience? Tenemos el general, digamos que es el Customer Journey, pero hay ciertos indicadores que nos pueden decir, ok, venga, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Y con base en eso, digamos, tomar decisiones. Estos son algunos de los que hacen parte de la best practice. Hay otros, pero estos son los más importantes. Está el índice neto de recomendación, que básicamente es el número de promotores versus el número de detractores que yo puedo tener en una marca o en un producto. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una publicación en Facebook, el número de likes son los promotores y el número de dislikes o caritas bravas son el número de detractores y podría calificar un producto o un servicio. La tasa de pérdida de clientes, entonces en mi base de datos, en un intervalo de tiempo, podría medir cuáles son los clientes que perdí sobre los clientes que tenía inicialmente. Hay otro tipo de mediciones, que es la satisfacción del cliente, que normalmente se hace por encuestas, vía web podría ser. Esto es bien interesante, el índice de esfuerzo del cliente. ¿Qué tan fácil es hacer relación, hacer negocios con nosotros? Uno pensaría que a veces es fácil si yo voy a comprarle a alguien, pero no necesariamente. A veces los procesos son pesados y no podemos de pronto interactuar fácilmente con ellos, o dependiendo de la cadena de valor en la que nosotros estemos, a veces negociar no es tan fácil. Entonces, ese índice de esfuerzo, digamos que califica el de muy difícil a muy fácil o viceversa, o se puede medir a la inversa, es un elemento bien importante también. Y un último elemento que podríamos considerar es la tasa de retención de clientes, que básicamente es el gap entre los clientes que tengo al final de un periodo con respecto a los nuevos sobre el inicio sobre los clientes iniciales. Entonces, ¿por qué es interesante de pronto medir cada uno de estos indicadores? Porque cada uno de estos KPIs, digamos, tiene un trasfondo más allá de la simple medición, y es que bien pueden representar un incremento en las ventas, casi todos le pegan a las ventas, pueden significar de pronto reducción en los costos por, digamos, si existen SLAs o algunas multas que yo tenga que pagar, o podrían estar directamente relacionados con el flujo de caja. Por ejemplo, el índice de esfuerzo del cliente podría ser un indicio de eso. Si yo tengo problemas para cobrar, porque la relación con el proceso de facturación tiene problemas, porque mi cliente me quiere pagar y mi proceso es tan pesado que yo no puedo recibirle su facturación, por ejemplo, o viceversa. Entonces eso puede pegar en la caja. Entonces es bien interesante darle esa interpretación de pronto un poco financiera a cada uno de estos indicadores, pues dependiendo de la organización. Finalmente, digamos que si queremos construir un tema de esto, de experiencia al cliente, se tiene que ver en incrementar el ROI. Es decir, cada uno de construir, hacer un Customer Journey requiere tiempo. Si yo monto una oficina de un Chief Customer Officer, pues seguramente tendrá unos costos asociados, tendrá una inversión. Y pues como veníamos diciendo, esto, pues la idea es que veamos ese retorno de la inversión
estos son 3 elementos que normalmente o con los cuales yo podría empezar a medir o pudiéramos empezar a medir qué tan rentable fue implementar un tema de estos. El primero, pues, es la adquisición de nuevos clientes, por supuesto, que sean rentables. ¿Qué porción de market share estoy adquiriendo con el Customer Experience o con ese voz a voz que se empieza a generar? ¿Cuál es mi retención de clientes? De pronto, en un momento como el que estamos viviendo, ¿cuáles son los clientes que me siguen haciendo pedidos, digamos, aunque es difícil, pero de pronto, ¿cuáles son los clientes que no se me han ido? O pongamos otro ejemplo, supongamos que llega un competidor muy fuerte al mercado, ¿sí? Una empresa extranjera que podría llegar a un mercado local. ¿Cuál es mi tasa de retención de clientes? ¿Cuáles son ese market share que yo soy capaz de contener, teniendo en cuenta la experiencia de que ellos han vivido conmigo? Y si yo perdí algunos clientes, ¿cómo ellos vuelven a mí en términos de facturación? Digamos que se puede medir. Digamos que esos son los 3 elementos fundamentales con los cuales podríamos hacer esa medición. Y digamos, ya para ir cerrando esta primera parte, hay que diferenciar, a veces no lo hacemos, entre lo que es un usuario y un cliente. Entonces aquí hay un concepto que hay que tener, digamos, debemos tener cuidado con él, es el user experience, la experiencia de usuario. Es una parte de la consumer experience, pero un usuario no es el cliente. Digamos que este concepto va más alineado a lo que es el diseño de productos, que puede ser un producto material, un servicio, o para el ejemplo que tenemos aquí, un aplicativo. Entonces, hay que mirar muy bien, digamos, en ese proceso de innovación, pues para este ejemplo que tenemos de aplicación, cuál es la estrategia de contenidos, cómo es el diseño visual, cuál es la funcionalidad que va a tener, la usabilidad, cómo va a ser la interfaz con el usuario, y diseñar la interacción. Entonces, de pronto ya con productos tendríamos que mirar otros temas como hacer un análisis de modo de efectos y fallas de cara al usuario o pensar en cómo hacer un producto usable. Digamos que eso es user experience. Digamos, este elemento es más como para diferenciar lo que es la experiencia del cliente de la experiencia del usuario. Si bien están relacionados, porque seguramente si la experiencia del usuario no es buena, podría afectar hasta cierto punto la experiencia del consumidor. Pero queríamos hacer como esa... queríamos traer que es referente mundial en lo que es experiencia cliente, que es Starbucks. Starbucks, digamos, si han tenido la posibilidad de ir, creo que la mayoría hemos podido ir, la experiencia es verdaderamente muy buena. Desde el diseño del logo, entramos al producto y el diseño de la tienda es bien interesante. Tienen una gran variedad su portafolio de productos es inmensa. No están preocupados de pronto porque tú consumas, digamos, rápido si no te vas, ¿no? Tú puedes sentarte, disfrutar un café, hacer una conferencia. Digamos que incluso pues cuando uno compra el café le escriben algún mensaje, que hay ocasiones en las que lo hacen sentir bien a uno. Y cuando tú ya sales del local, pues te llevas el vaso y está el mensaje. Entonces, digamos que es un ejemplo, o Starbucks fue un pionero, digamos, en ese tipo de experiencias de que el cliente entra, digamos, a relacionarse con ellos hasta cuando sale. Lo quisimos traer como para que viéramos un ejemplo aplicado. Pero bueno, todo esto, digamos, a nivel de proceso, son las bases, por supuesto, hay mucho tema, pero digamos que la idea es como generar esa expectativa. Eh, pero hay, digamos, hay que soportar esto en herramientas tecnológicas hoy en la cuarta revolución industrial en la que estamos en ya todo el tema de Industria 4.0. Entonces, Emilio nos va a ayudar a entender un poco más cómo las herramientas o los sistemas de información
pueden soportar todo este tipo de procesos. Entonces, los dejo con Emilio. Muchas gracias. Bueno, Esteban, muchas gracias. Entonces, bueno, eso que nos comentaba Esteban es súper importante a nivel general de cuáles son las tendencias y qué debemos hacer nosotros como compañía para entender a nuestros clientes, para escuchar la voz del cliente. Entonces, lo que les quiero comentar ahora es cómo nosotros como compañía podemos lograr eso. En principio, esos pilares que hablaba Esteban, que debemos construir como compañía, hacen que se generen tareas complejas y debemos tener nosotros o debemos convertirnos nosotros en unos agentes cognitivos. ¿Y eso qué traduce? Debemos ser inteligentes, debemos poder ser capaz de resolver tareas complejas y sabemos que hoy en día por la movilidad, hoy en día por lo complejo, por la tecnología, es difícil responder a tareas complejas con la velocidad que se requiere. Y esto todo enfocado desde el punto de vista del cliente. Nosotros tenemos que ser agentes inteligentes capaces de actuar de forma autónoma. Tenemos que ser flexibles. Hoy en día tenemos que ser flexibles y no tan rígidos como lo éramos en el pasado. Tener la capacidad de poder ser reactivos y identificar esos cambios y adaptarnos a los cambios. Y todo esto sigo insistiendo desde el punto de vista del cliente. ¿Qué pasa? El cliente está en una página web y está generando cierta información que nosotros debemos aprovechar y que nosotros debemos mostrarle, por ejemplo, un catálogo inteligente. Entonces ya empezamos a ver cómo toda esta información que nos dio Esteban, ese Customer Journey, cómo lo podemos construir y cómo podemos nosotros reaccionar en el momento oportuno para generar una venta efectiva y generarle al cliente una experiencia grata. ¿Qué debemos ser nosotros como agentes cognitivos? También debemos de ser proactivos. Trazarnos los objetivos, cambiarlos de ser posible y tratar de ser sociales, es decir, de podernos comunicar. Necesitamos también ser autónomos, actuar según nuestra experiencia que nos permita adaptarnos y ser capaces de percibir el entorno. Estas son cosas muy difíciles de hacer. Adicionalmente, tenemos que ser racionales. Eso de la racionalidad siempre y cuando nosotros tengamos los datos correctos. Es decir, siempre realizar lo correcto según la información que nosotros tenemos. Tener la capacidad de aprender y de adaptarnos según el aprendizaje. Y obviamente lo más importante es que debemos ser veraces y tenemos que manejar información confiable. Esto se ve muy complicado de hacer, realmente es complicado, entonces en este punto es donde la tecnología nos ayuda a hacerlo. Porque el futuro, como dicen por allí, el futuro ya es hoy. Hoy en día ya existen tiendas inteligentes, tal vez no en este continente, pero ya existen tiendas donde ya ni siquiera ingresas tú a pagar, sino que todo es a través de Internet. Existen ya tendencias donde ya lo que el cliente está solicitando es lo que el cliente se le está vendiendo y que esto es en tiempo real. Lo que veíamos nosotros como el futuro ya lo estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. La forma en la que el cliente nos percibe, la forma en la que el cliente interactúa con nosotros cambió y a eso es lo que nosotros le estamos apuntando desde el punto de vista de tecnología. Existen asistentes inteligentes, ya nosotros en la mayoría de los casos tal vez nos hemos dado cuenta o a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos hablando con un robot. Y son tecnologías que ya están presentes hoy en día y que en el pasado pensar en algo como esto era casi imposible. Tanto así que cuando hablamos de temas de expertos remotos, ya hoy en día se pueden comprar perfumes por internet y tú tienes una asesoría y casi que puedes oler lo que vas a estar comprando. Entonces ya pensar en comprar un perfume por internet hace unos cuantos años era sumamente complicado y difícil. ¿No? ¿Quién va a comprar un elemento que es tan personal y que depende de mucho de las características? Pues hoy en día lo podemos hacer. Ese futuro ya está hoy en día presente entre nosotros. Nosotros tenemos, como hablaba anteriormente, es que adaptarnos, que cambiar. Y esa tecnología nos ayuda mucho a escuchar al cliente, a mirar eso que llaman la voz del cliente. Y en el siguiente slide lo que quiero mostrarle es, hablando de la industria 4.0, cuáles son esas tecnologías que hoy en día están disponibles para nosotros poder captar más clientes
entender más cliente, analizar el comportamiento del cliente, tomar respuesta o tomar acciones rápidas sobre ese comportamiento del cliente para garantizar la experiencia, la buena experiencia que puede tener el cliente interactuando con nosotros. Y estas son las tecnologías que hoy en día están disponibles, que podemos hacer uso y que realmente son sencillas de utilizar, y que en el pasado eran cosas que no lo podíamos concebir, pero que ya las tenemos presentes, donde podemos nosotros generar sistemas que interpreten el comportamiento y el sentimiento de nuestros clientes para generar una mejor experiencia. Tenemos información, existen muchísimos datos que nos da el día a día, y que nosotros debemos convertirlos en información a nuestra favor para tomar las mejores decisiones, y que incluso desde el punto de vista de tecnología, tal vez sea la máquina quien tome la mejor decisión para que el cliente se lleve una mejor experiencia del cliente. Desde el punto de vista de un proceso de inicio a fin, independiente de la arquitectura que tengan ustedes como cliente, sobre la cual soporten a sus clientes, CRM, ventas online, etcétera. Esta información que nosotros percibimos hoy en día y a la cual debemos estar retroalimentándonos entre unas y otras. Por ejemplo, en el caso que yo tenga sistemas de marketing, que yo tenga sistemas de e-commerce, sistemas de ventas y sistemas de servicios, como les comentaba, todo debe estar conectado con la cadena de abastecimiento y con la industria. No solamente necesitamos captar el comportamiento del cliente en un determinado momento, sino generarle la información adecuada al cliente de manera que su experiencia sea grata y poder generar lo que hablábamos de la fidelización. Entonces, hablando, por ejemplo, de sistemas inteligentes de marketing, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a generar campañas que tengan sentido frente a lo que el cliente necesita. Sencillamente generar una campaña y enviarle a clientes la campaña, no vamos a llegar a lo que nosotros esperamos. Entonces, aquí hablamos de procesos de automatización del marketing, de esas campañas que vamos a llevar al cliente con sentido, y que debe comunicarse. Si nosotros tenemos una experiencia web o un e-commerce, estas dos formas interactúan. De hecho, todo el ciclo debe conectarse con cuál. Generar unos datos que me permitan a mí tomar las mejores decisiones. Hoy lo vemos, hoy en día, nosotros entramos a una página a consultar un producto, unos zapatos, entramos a Facebook y lo primero que nos aparecen son los zapatos. ¿Eso por qué? Porque existe una relación entre lo que el cliente está haciendo y lo que nosotros le estamos ofreciendo como catálogo. Eso es lo que llamamos nosotros humanos. Se nos presenta también ventas inteligentes. ¿Qué le voy a vender yo a mi cliente? Lo que realmente considero yo con los datos que él está diciendo que él debe comprar. Nosotros siempre, cuando entramos, y pongo siempre de referencia a las redes sociales, nosotros en las redes sociales están todos nuestros datos, y ellos aprovechan siempre nuestros datos, nuestra edad, nuestra tendencia, los grupos que estamos mirando, la información a la cual estamos consultando, para que el sistema nos genere a nosotros una propuesta de lo que de venta. Y a la final eso en qué se transfiere, que cuando yo estoy frente a una pantalla yo digo, uy, esto era exactamente lo que yo estaba buscando. Ese es el tipo de relación que nosotros debemos tener con nuestros clientes: escucharlos, responder a tiempo, convertirnos en una empresa en la cual pueda responder esos cambios rápidamente, y que nosotros podamos tener clientes y más clientes, y tenemos la fidelidad de los clientes, porque los clientes deben estar satisfechos. Entonces, para finalizar, lo que quiero comentarles con esto y hacer este webinar interesante para ustedes es que el mundo cambió, nosotros como consumidores cambiamos, nosotros debemos adaptarnos a esos cambios, y existe un componente tecnológico que nos puede ayudar a soportar todos estos cambios que se están dando con nuestros clientes. Entonces, por ahora, damos por finalizado lo que teníamos para presentarles, y si queremos escucharles, si tienen alguna pregunta para responderla en este momento. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Esteban. De los participantes que están en este momento, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Comentarios? Pues pueden colocar su chat o levantar la manito en el panel.
Bueno, esta grabación se las estaremos